Hoy día vamos a tratar un tema acerca de mitos sobre el ser soltero. ¿Amén? Hoy en día existe mucho mito dentro de la iglesia cristiana evangélica acerca del ser soltero y servir al Señor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la norma general para la gran mayoría de creyentes y especialmente para ministros, los que Dios llama a servir al altar, es que para servir al Señor con mayor, así se dice, ¿verdad?, eficiencia y autoridad, se debe ser casado. ¿Amén? Y de ahí se toma eso a veces para prejuzgar a los ministros que están sirviendo al Señor. ¿Amén? Pero, ¿quién decide lo que es normal o no en este sentido? ¿Quién pone los parámetros autoritativos para definir este asunto? ¿La tradición ministerial o la Biblia? Ciertamente que es la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver. Yo sé que después de escuchar esta enseñanza usted va a cambiar mucho su modo de pensar. Vamos a ver en primer lugar los dos dones. ¿Qué es un don? Un regalo. ¿Amén? Los dos regalos. Primero los Corintios 7:7. ¿Amén? Primero los Corintios 7:7. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Quisiera más bien que todos los hombres, miren lo que expresa el apóstol Pablo, su deseo. Él dice, quisiera más bien que el 50% de los hombres, no, ¿verdad? Él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio regalo que Dios le ha hecho. Está diciendo, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Y según el contexto, habla de los dos dones, ¿sí? Según el contexto, Pablo está hablando del don del matrimonio y del don de, ¿qué dice? ¿Cuál es el otro don? El don de continencia. Acuérdense de eso, ¿amén? El don del matrimonio y el don de continencia. Ambos dones o regalos de Dios. ¿Amén? Redundando, son dados por el mismo Dios. Por ende, ¿qué son? Son buenos, son edificantes y dan gloria a Dios. Tanto el matrimonio como la soltería. Amén. Miren, desde ahí ya partimos desterrando un mito sobre la soltería. Amén. Ambos son buenos, son edificantes y dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son regalos de Dios. Y todo regalo de Dios es perfecto. Todo regalo de Dios es perfecto. Vamos a ver primero el don del matrimonio. En la cultura judía del Antiguo Testamento, el ser soltero era una deshonra y una maldición. Eso sí es verdad. Amén. Pero acuérdense, en la cultura judía del Antiguo Testamento, el ser soltero, era una deshonra, especialmente en las mujeres. Y además era una maldición. Amén. ¿Se acuerdan de la hija de Jefté, jueces 11? ¿No? Hizo una promesa Josué a Dios, ¿no? Y le dijo, bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Le dijo, bueno, Señor, el que salga primero a recibirme después de la batalla, que tú me hayas dado la victoria de antemano, yo te la voy a entregar en sacrificio, pensando que iba a salir tu perro, la empleada, no sé, y salió su hija. Y no le quedó otra que cumplir la promesa. Dice que la hija era una doncella y salió con sus damas, sus doncellas, a un bosque, algo así dice, ¿no es cierto? A llorar, ¿qué dice? Su virginidad, su soltería. O sea, ella no lloraba porque la iban a decapitar. Ella no lloraba porque iba a ser muerta, no. No quiero morir. Soy joven aún, joven aún, joven aún.
mañana viejo serás, viejo serás. No, ella lloraba su virginidad. Amén. Es que era una deshonra para una mujer en esa cultura judía, machista. Amén. También en la ley, el no poder tener una familia era una maldición. Deuteronomios 23:1 habla de eso. Amén. Era una maldición. Entonces, hoy día hay mucha confusión porque hacen un sancochado de las enseñanzas y de las prédicas y no respetan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas veces no saben manejar los dos testamentos. Amén. Por ejemplo, cuando nos hablan de prosperidad, ¿qué es lo que manejan? ¿El Nuevo o el Antiguo? El Antiguo. Se van a los pactos, se van a antes de la ley incluso. Yo no digo que no se puedan ir, pero se sacan de contextos en tiempos que ya no están vigentes a estos tiempos y que antes fueron simplemente simbolismo, o como dice el apóstol Pablo, sombras nada más de estos tiempos, de la verdadera realidad espiritual que le ha sido revelada a la iglesia. Amén. Entonces, por el contrario, el matrimonio en el Antiguo Testamento era honroso. O sea, que alguien se casara, que alguien tuviera familia, era honroso. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le dice, ¿sabe qué, Señor? Tentándolo, ¿verdad? Y le dice, ¿sabe qué, Señor? Había una mujer que murió y no tuvo descendencia. Entonces se casó con su cuñado, ¿verdad? Y así pasaron los 7 cuñados y murió sin... ¿Por qué? Claro que ella hablaba de la resurrección. ¿Pero por qué pasó eso? Porque ella buscaba, ¿qué cosa? Descendencia. Porque el ser casado ya era una honra, pero el no tener hijos, el no tener prole, el no tener familia era considerada una maldición. Amén. Uno dice, no, pero eso está en el Nuevo Testamento. No, pero a Jesucristo le contaron una historia pasada del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, el matrimonio en el Antiguo Testamento era honroso. La cultura exigía que todos, absolutamente todos, se casasen. Todos tenían esposas. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todos ellos tenían. Llenaran la tierra y la fructificaran, siguiendo la orden que Dios le dio a don Adán. ¿Amén? Eso era, acuérdense de eso, la cultura exigía que todos se casasen, llenaran la tierra y la fructificaran. La tierra estaba siendo poblada, no había los habitantes que hoy día hay. Creo que en ese tiempo solamente los chinos hubiesen llenado la tierra de ese entonces. Porque usted se va a China, levanta una piedra y encuentra un chino. Bueno, hay más chino que agua, creo yo. Por eso que las casas no crecen así horizontalmente, las casas crecen verticalmente, porque ya no saben ni dónde poner un chino más. Son millones y millones de chinos, copias de originales. En el Nuevo Testamento, el matrimonio sigue siendo honroso ¿para quién? Para algunos, para todos. Dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Amén? El matrimonio es honroso, mire, escúcheme bien. En el Nuevo Testamento, ¿dice que el matrimonio es honroso para algunos o para todos? Para todos. ¿Amén? Ahora, ¿qué dicen los católicos? Los católicos dicen que no para todos el matrimonio es honroso, contradiciendo abiertamente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a sus sacerdotes les prohíben casarse, porque creen que no casarse se mantienen más santos y más puros y más dedicados a Dios. Entonces quieren decir que si se casan no son tan puros, tan santos y tan dedicados a Dios. O sea, no es tan honroso para ellos el matrimonio, cuando la Biblia dice que es para todos. El mundo católico lo que está enseñando, hermanos, es una doctrina, lo que dice el apóstol Pablo, una doctrina de demonios. Dice, primera a Timoteo 4, del 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse.
A ellos les prohíben casarse. ¿Qué doctrina es eso? ¿De Dios, de hombres o de demonios? De demonios. Ni siquiera de hombres es. En el Nuevo Pacto, lo normal ahora, en el Nuevo Testamento, entre comillas, lo normal, no para todos, pero para la gran mayoría de los hombres y mujeres, claro está, es que se casen. Amén. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, no para todos, para la gran mayoría. Acuérdense que mayoría no es totalidad. Amén. 2, hemos visto sobre el matrimonio. 2, el don de continencia. En el Nuevo Pacto, Cristo da dones a la iglesia que antes no se habían dado, que en el Antiguo Pacto no se habían dado. Entre ellos el don de continencia. Por ejemplo, antes había el don del apostolado, el don ministerial del apostolado. No había. El don del pastor, del ministro pastor. Se mencionan los pastores, pero no había ese ministerio como lo hay hoy día. ¿Había el don de lenguas? No había. ¿Se da cuenta? Son dones que en el Nuevo Testamento Cristo viene a traer a la iglesia. Amén. Hay otra clase de dones. Uno es el don de continencia. El don de continencia recién aparece en el Nuevo Testamento. Amén. Ahí hace su aparición. ¿Quién lo da? Cristo a la iglesia. Vamos a ver. Primero Corintios 7, del 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Pablo dice claramente, ¿no? Él quería que todos fuesen solteros como él. La pregunta es, miren, ¿cuál es el deseo de Pablo? ¿Que todos los varones y mujeres de la iglesia se casasen o no? No, pues. Uno va a decir, no, pero lo dijo de un modo figurativo. No, no lo dijo de ningún modo figurativo. Después voy a explicar por qué es que lo dijo. Y por qué la confusión ahora acerca del matrimonio y de la soltería. Porque incluso en el matrimonio se da, hermanos, se le hace un realce demasiado alto que el que no debería tener. El matrimonio tiene un realce alto, pero no demasiado, como hoy día se lo está encumbrando. Vamos a ver. Entonces, Pablo quería que todos los hombres fuesen solteros como él, pero esto no puede ser posible. ¿Por causa de qué? De que Dios a algunos también les dio, o a la mayoría les dio el don del matrimonio. Pero el deseo de Pablo, de él, de su corazón, por conveniencia. Pablo era un hombre que respiraba evangelio, que respiraba misiones, que respiraba la extensión del reino de Dios. Él, su vida no era otra cosa que Cristo. Él comía Cristo, él respiraba Cristo. Él había nacido ¿para qué? Nació de nuevo, ¿para qué? Para servir a Dios, para extender el reino de Dios. Amén. Entonces, él, Pablo, lo dijo bajo ese contexto de él, personal. Pero él dice, yo entiendo también que Dios a la gran mayoría no los bendijo, por así decirlo, con el don que decía Pablo, me ha dado a mí. O sea, ¿Pablo se sentía menos? No, hermano, si él decía que él deseaba que la gran mayoría, él daba por sentado que el don de la continencia era mejor que el del matrimonio. Y hoy día, ¿qué hacen? Al revés, ¿verdad? El don del matrimonio lo ponen por arriba y el don de la continencia lo ponen debajo. Cuando bíblicamente no es así. Amén. Por eso le digo, hoy día vamos a desterrar otro mito acerca de la soltería o del don de continencia dentro de la iglesia. Amén. La causa del matrimonio, según Pablo, no es la procreación de la raza humana, ni el sentirse solo, sino que según estos versos,
es que no todos tienen el don de continencia. Y en el verso 1 y en el verso 2 es la fornicación, que en realidad es la misma causa. Y aquí Pablo, por ejemplo, no dice, cásense porque no es bueno que el hombre esté solo, porque hoy día lo primerito que sacan es eso. No es bueno que el hombre esté solo, y te sacan el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ni siquiera el Antiguo Testamento, te sacan Génesis. Y Pablo acá no dice que se casen para que no se sientan solitos. No. ¿Él por qué dice? ¿Para llenar la tierra o juzgarla? No. Él dice ¿por qué? Él dice porque no tienen don de continencia y nos estén quemando. Y él dice también para que no caigan en fornicación. En otras palabras, ¿saben por qué Pablo le dice ahora cásese? No para que se sientan solos, no para que tengan el complemento de la mujer idónea, no para que porque procreen la tierra, la llenen y la sojuzguen. Pablo dice no. Una sola causa menciona Pablo: para que no caigan en fornicación. Por eso que Dios les da el don del matrimonio. Por eso que Dios permite el don del matrimonio. Puede pareciera de que no fuera una causa muy altruista, ¿verdad? Estudie lo que el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio y usted va a encontrar eso. Chicos, hoy día cuando se da charla acerca del matrimonio, no pueden tomar palabras mayormente de lo que enseña el apóstol Pablo, salvo algunas normas dentro de conducta, pero no propósitos del matrimonio o causas del matrimonio, sino que lo van a llevar al Génesis. Y no entiende que en el Nuevo Testamento aparece otro don, que no se podía haber dado en el Antiguo Testamento o en el Génesis, pero sí aparece en el Nuevo. Y cuando aparece el nuevo don, hermano, ese nuevo don es por encima del matrimonio, aunque parezca irrisorio. Voy a explicar por qué. ¿Sí? Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre, mire, no tocar mujer. Amén. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo sigue con su misma visión y todos sabemos la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Amén. Pero a causa de las fornicaciones, verso 1 y verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Invirtiendo, cada uno tenga su propia mujer para que no tenga caídas en las fornicaciones. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Y cada una tenga su propio marido. Amén. Que no es don de continencia. ¿Qué será? ¿Qué no será don de continencia? Para explicar después qué es don de continencia. No es don de continencia un tercer sexo. Porque algunos, escuchaba un predicador así muy conocido, muy famoso, que trata sobre jóvenes. Y él decía que el que tiene don de continencia, cuando ve a una mujer, un hombre, cuando ve a una mujer, es como si viera un cactus. Falsamente enseñado acerca del don de continencia. Eso no es el don de continencia. Ni ser interiormente asexuado. No es que no tenga sexo interiormente, pero sí exteriormente. Tampoco eso es tener don de continencia. Amén. Porque esto es lo que la gran mayoría cree. Amén. Se piensa realmente que estas personas no tienen ningún deseo sexual en lo absoluto. Y eso es falso. Amén. Eso es falso. El que tiene don de continencia no quiere decir que en ningún momento de su vida tenga algún deseo sexual. No es asexuado, eso sería asexuado y no es asexuado interiormente. Entonces, ¿de qué se podría contener si es don de continencia? Es como que esa persona desarrolla el don de la templanza o del dominio propio en el área sexual. Amén. Ese es el don de continencia. Algo que la mayoría no tiene, no puede. Por eso Pablo le dice, porque ustedes no pueden contenerse, ¿qué le dice? Cásense, antes de que caigan en ¿qué? En fornicación. La pregunta entonces, ¿el que tiene don de continencia puede casarse? Sí.
Puede casarse. Pablo creo que nos dijo una vez, ¿acaso Cefas no trae mujer y acaso nosotros no podemos? Pablo también dijo que él acaso no podía traer una de las hermanas, ¿o no? Pueden, hermanos. Pero la voluntad de Dios para esa persona es que no lo haga. Por eso Dios le ha dado. Pero queda en él de tomar la decisión si lo hace o no lo hace. Pero lo más conveniente es que no lo haga. ¿Amén? Dios no le exige a nadie. El don de continencia, que no es el don de soltería, porque es el don que soltería, la palabra soltería es muy amplia. Voy a explicar, hay clases de soltería. ¿Sí? Entonces, el don de continencia, es el don entonces de dominio propio en el área sexual, que tiene todas sus pasiones bajo control, que no se está quemando ni pensando en eso siempre, ni anhelando casarse, ni tampoco se siente solos. Pablo también dice que entre los casados y los solteros, ¿quién es mejor? Pero está incompleto ahí. Usted me dice los solteros, no. Los solteros con don de continencia, porque un soltero sin don de continencia, hermanos, es caída fija. Porque la palabra soltero es amplia, le estaba diciendo, hay clases de soltería. Los 3 clases de solteros según Cristo. Vamos a ver, abra su Biblia, Mateo 19, del 9 al 12, ahí está. Mateo 19, del 9 al 12. Los 3 clases de solteros. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cristo invita a esas personas. Amén. Entonces los discípulos deducen que mejor es quedarse soltero en vez de casarse y no poder divorciarse. No es que ellos se casaban, pero aspiraban en el futuro divorciarse. ¿Amén? Eso es lo que estaban diciendo ellos, porque ellos por cualquier cosita se divorciaban. Y Cristo le dice, no se puede divorciar. Y entonces le dice, no conviene casarse. Pero Cristo les explica, entonces, ustedes quieren quedar solteros, les explica las 3 clases de soltería. Le dice, el que puede recibir esto, que lo reciba. Así me dejo entender, ¿verdad? Aquí la palabra eunuco no habla de los eunucos literales, aquellos que eran castrados, ¿no? Sino que habla de un sentido simbólico, para hablarnos de que no tienen relaciones sexuales. Los eunucos, claro, los castraban. ¿Por qué? Porque eran como oficiales, como guardianes de alta confianza, tanto así que les confiaban a las mujeres. No es que los reyes tenían un harén de mujeres, ¿sí? Las cuales vivían hasta un año y a veces una vez al año entraban a ver al rey. ¿Sí? Un harén de mujeres, las preparaban y todo eso. Y entonces, para evitar que caigan en fornicación o por ahí alguno se haga el vivo, los castraban. Entonces, así no podía tener relaciones sexuales con las mujeres. Esos eran los eunucos. Y Cristo toma esa palabra para hablar de los eunucos en el sentido figurativo, de hombres que no van a tener relaciones sexuales. Pero no está diciendo que son asexuados. ¿Ve? 1. Los 3 clases de solteros. 1. Solteros por nacimiento. Cristo dice, miren lo que dice, a ver. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Eso sí es verdad, hermanos. Hay solteros por nacimiento, es decir, discapacidad física. Y así han nacido. Por eso la tremenda confusión hoy día de los problemas sexuales. Hay personas que nacieron así, con ciertas
con ciertos problemas que no pueden tener relaciones sexuales. 2, solteros que fueron hechos por los hombres, justa o injustamente, como en el caso, pues, como le explicaba, de los servidores en los palacios, ¿no? De los harenes de las mujeres, como en el libro de Hechos 8, que habla del eunuco, desde el rey, un acto dignatario, aunque se dice mucho sobre esa palabra. Amén. Y el último es los que se hicieron solteros, los que se hicieron eunucos. Pero escuche lo que dice, ¿eh? ¿Los hizo Dios o se hicieron? Se hicieron eunucos. Amén. Estos son los que recibieron el don de continencia, se hicieron voluntariamente solteros. Por eso le decía casi al comienzo, uno que tenga don de continencia, ¿puede casarse si él escoge? Sí, aunque no tiene necesidad de hacerlo, porque él puede vivir así. Amén. Entonces, se hicieron solteros, ¿para qué? ¿Para qué Pablo? ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era la motivación del apóstol Pablo de que todo el mundo, todos los hombres fuesen solteros? La extensión del reino de Dios. Amén. Entonces, hay personas que que recibieron el don de continencia, se hicieron solteros para el reino de los cielos, para servir al Señor, no para tener más tiempos ahí chateando en el Facebook, con los juegos, con el PlayStation, no para estar con los compadres, no, sino para servir a Dios. ¿Eh? Fue una decisión personal, no fue una imposición. Asimismo se hicieron eunucos. No todos son capaces de recibir este don. El que es capaz de recibir esto, dijo Cristo, que lo reciba. El que tiene este don puede aún, como les decía al comienzo, rechazarlo, pero lo mejor para su vida y para el reino de Dios es que lo reciba. Amén. Es más conveniente para él. Se va a meter en problemas si se casa. Eso es lo que está diciendo. Amén. Porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para él, para su vida. Amén. Dios a esa persona se lo dio. El creyente con este don, que decide recibirlo, lo hace porque nace de su propio corazón. Lo hace con alegría, no lo hace quejándose, se siente bien con esto. Amén. No toma esta decisión solo por un periodo de tiempo. Dice, bueno, ya, lo voy a mantener así hasta que tenga 30 años y me gradúe y después ya me caso. No. No hay un don de continencia por un tiempo. Es para toda la vida. Cristo, otro punto. Cristo abre una nueva visión acerca del ser soltero. Cristo cambia radicalmente esto. Veamos por qué. 1. El matrimonio es una sombra de relación entre Cristo y la iglesia. Ese fue el simbolismo del matrimonio. Sabemos que el antiguo pacto es una serie de sombras y de simbolismo. El matrimonio está dentro de ellos, aunque siga vigente. Hablando del propósito, es decir. Amén. No al revés. Por eso el matrimonio es una institución eterna o temporal. Es temporal. Cuando te mueras, se acabó todo el matrimonio, por si acaso. ¿Eh? No es que ya te vas a encontrar con tu esposo. No. Cristo dijo que no. Eso no va a pasar. Aquí se acaba todo. Amén. Así que disfruta lo más que puedas acá. Amén. Entonces, el matrimonio es una institución temporal. Amén. Pero la relación entre Cristo y su iglesia es una relación eterna. Amén. La pregunta, ¿te acuerdas de que le mandaron en la resurrección? Ahí está. Es temporal, no es eterna. Amén. 2. El propósito del matrimonio para lo cual fue instituido. ¿Te acuerdas que una vez hablé acerca del matrimonio y de los propósitos que encontré en la Biblia? No en la tradición, no en la consejería que muchos se dan, no en que yo viví, que yo hablo por experiencia, no. Los principios de Dios, lo que están en la Biblia, eso no lo saca de la experiencia, eso lo saca de las páginas, del escrito está de las Sagradas Escrituras. Amén. Ahí veíamos que el matrimonio tenía varios
propósitos por el cual fue instituido. Instituido, uno, para traer compañía, donde le dijo no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en un resumen, ¿sí? Dos, fue instituido para complementarse, cuando dijo le haré ayuda idónea. Tres, fue para la creación, la procreación, de hijos, cuando le dijo multiplicaos, para controlar las pasiones, que dijo por las causas de la fornicación, cuando dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, de todos estos 4 propósitos bíblicos del matrimonio para lo cual fue instituido, Pablo solo menciona, ¿cuántos creen en el Nuevo Testamento? 1. ¿Y cuál cree? Ya lo hemos visto. Para controlar las pasiones. ¿Y qué de las otras? ¿Qué de los demás propósitos? Y no estoy desacreditando el matrimonio. ¿Qué de los demás propósitos? Por ejemplo, el propósito de compañía. El Espíritu Santo es ahora el que está dentro de cada creyente. El creyente que dice sentirse solo es porque se quiere sentir solo, porque no sabe quién tiene dentro de su vida. Amén. El que se une a Cristo es un solo espíritu con Él. El Espíritu literalmente está dentro de nosotros. Es nuestra compañía. Y yo estaré con ustedes siempre. ¿Es nuestra compañía o no? Sí. Amén. No estoy diciendo que el matrimonio no siente usted compañía. Sí, usted se casa y siente su compañía. Pero no es como en el Antiguo Testamento. El propósito de complementarse. Dios es el que capacita con un espíritu, con dones y ministerios, de lo cual no había estos en el Antiguo Testamento. 3. El propósito de la procreación. Miren, el mundo antiguo estaba siendo poblado. Sin embargo, en el Nuevo Pacto, especialmente en las cartas paulinas, Pablo considera que él ya estaba viviendo, ¿qué dice? Los últimos tiempos. Pablo decía que hace 2000 años atrás que él estaba viviendo los últimos tiempos. Imagínense hoy día. ¿Estamos en los últimos tiempos? No, claro. Seguimos ya en los últimos tiempos. Amén. Por tanto, ya no era una prioridad en los tiempos de Pablo, ni lo es ahora. ¿Qué cosa? La procreación del planeta. Ya no es. Amén. Es por eso que también cambia el concepto de la soltería. La urgencia es ahora la procreación, sí, pero del reino de Dios. Amén. En otras palabras, la gran comisión entra en escena, algo que no había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había la gran comisión, no había predicar las almas para que se salven para Cristo, no había. ¿Cuándo entra en escena? En el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento entra en escena también el don de la soltería, y justamente lo da por ese propósito. Amén. Se da cuenta que es un propósito sublime y es un propósito mayor que el matrimonio. Ser casado es bueno. Ser soltero, mejor. Primero en Corintios 7:38 dice: de manera que el que da en casamiento hace bien, el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La realidad del nuevo pacto con respecto al matrimonio y la soltería es muy diferente a la del antiguo pacto. Pablo enseña que en el nuevo pacto mejor es ser soltero que estar casado. Sin embargo, muchos ministros aún siguen enseñando con una visión del antiguo pacto. Y ahí viene la confusión. Cuando no tenemos un panorama universal, cuando no tenemos un panorama amplio de todo el contexto histórico bíblico. Amén. Existe mucha cultura y mucho prejuicio dentro de la iglesia y poco estudio bíblico concienzudo. La excusa más grande del por qué el prejuicio dentro de la iglesia de que es necesario que el ministro de Dios esté casado, escúchame bien, es por esto. Es que según ellos le da autoridad, ¿para qué dice? Para aconsejar a las parejas casadas, ¿no? Sin embargo, esto no tiene fundamento bíblico. Digan así, a ver, enséñame la Biblia. ¿Ven? Porque yo no miro otra cosa que no tenga un fundamento bíblico. Enséñeme la Biblia, muéstrame la Biblia que diga que eso es el propósito el requisito de que un ministro tiene que estar casado porque tiene que tener autoridad para aconsejar. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Usted sabe que no dice eso en ninguna parte de la Biblia. ¿Amén? Primero, que la función principal del pastor no es la consejería.
sino es del ministerio de la enseñanza y la oración. La prédica o la oración. Eso está en el libro de Hechos 6. ¿Amén? Segundo, cuando la Biblia dice que Cristo predicaba como quien tiene autoridad, no lo dice porque Él predicaba lo que vivía, como se ha enseñado. La vez pasada le expliqué eso, ¿verdad? Dice que, ¿por qué? Porque Cristo nunca estuvo casado y sin embargo Él enseñó sobre el matrimonio y enseñó sobre el divorcio. Pablo no estuvo casado y enseñó sobre el matrimonio. Fue el que más enseñó sobre el matrimonio. Amén. Y sobre el divorcio. ¿Acaso yo no tenía autoridad para enseñar? Amén. Enseñando sobre problemas maritales muy comunes. ¿Acaso se necesita ser drogadicto para aconsejar a los drogadictos? No, ¿verdad? ¿Yo necesité ser borracho para aconsejar a los borrachos aunque lo fui? No, hermano. Uno que nunca haya tomado licor no puede aconsejar a un borracho. Uno que fue borracho, claro que lo puede aconsejar o no. Claro. ¿Por qué? Porque lo aconseja con la palabra de Dios. No es su palabra. El testimonio puede ser mucho, puede valer mucho, pero nunca jamás reemplazará la palabra de Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que Cristo hablaba como quien tiene autoridad, lo dice en el sentido de que Él tenía autoridad espiritual. Él tenía poder y revelación sobrenatural. Cuando Él hablaba, las conciencias de las personas eran sacudidas. A la mujer que la trajeron, que la habían encontrado en adulterio, ¿verdad? Y dice que cuando Él dijo esas palabras de que esté libre de pecado, tiene la primera piedra, todos acusados, ¿por qué dice? Por su conciencia, ¿se fueron o no? Las palabras de Cristo traspasaban el alma, hermano, llegaban a la conciencia. Él predicaba con esa autoridad. Pedro, en su primer sermón, en su segundo sermón, 3,000, 5,000, predicó con que con autoridad. Las almas se convirtieron. Las conciencias, el sentido de culpa apareció. Porque hoy día, hermano, el nuevo evangelio que está enseñando es que le quita la culpa. Igual que la psicología barata de hoy día del mundo, ¿verdad? Le quitan la culpa. Cuando la culpa es necesaria, porque el Espíritu Santo ha venido ¿para qué? Para convencer de justicia, de juicio y de pecado. Amén. Tercero, que la consejería es dada a las hermanas casadas, maduras en la fe y de buen testimonio. Eso sí está en la palabra de Dios. Vamos a ver. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, que les enseñen a ser castas, que les enseñen a ser cuidadosas de su casa, buenas, que les enseñen a sujetarse a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué es eso? Consejería, pues. ¿Ven? ¿A quién les da? A la iglesia. A las mujeres casadas ahí. Dios no se hace problema. No le puso nunca como un requisito al ministro, al pastor. Entonces Pablo no pudo haber sido pastor. Cristo tampoco. Y fueron los dos más grandes pastores de la humanidad, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Cuarto, el fundamento de la consejería es el fundamento de las Escrituras. Sin embargo, el problema de hoy en día es que en la consejería se da mucha psicología. En la iglesia se da mucha psicología y mucho testimonio propio. Y muchas veces la vida de los ministros no son un gran testimonio que digamos. A veces el testimonio es en la iglesia, pero en la casa. Y así lo fuera. La consejería tiene que tener su fundamento bíblico. Amén. Es más, como se ha hecho un sobreénfasis en el matrimonio, por encima del ser soltero, se les exige a los pastores que sus esposas entren al ministerio. Y eso no es bíblico. Usted encuentra a la esposa de Pedro, la pastora Pedrina, entrando al ministerio. ¿No? Y si la llevaban y trabajaba en la iglesia, no porque era la esposa del pastor, no, sino porque era una de las ancianas, porque quizás era una de las mujeres santas de la iglesia, simplemente por eso. Dios nos llama de dos al ministerio, el ministerio es personal. Amén. Y hoy día se ha dado esa autoridad y es errado, porque Dios no capacitó. Si Dios capacita a esa persona, sí, bueno por eso. Pero si Dios no capacita, no. Amén. No es que la ayude, no la complemento para el matrimonio.
Gloria a Dios. ¿Amén? Una vez, un pastor me contó esta historia, ¿no? De un pastor de buen corazón, y lo creo así, un buen pastor, ¿no? Soltero, y vino una mujer, creo, de la iglesia, una hermanita, le dice, pastor, vaya a mi casa a dar consejería porque mi esposo es inconverso y creo que se portó mal, algo así, no recuerdo bien, ¿no? Entonces el pastor, buen corazón, va a darle consejería, y lo primerito que le dijo el hombre, le dijo, a ver, ¿usted es casado? No, le contesto, ¿con qué autoridad va a aconsejar? Y el pastor salió avergonzado y salió terriblemente mal. Y si uno no tiene fundamento bíblico, y si uno no tiene doctrina, si uno no tiene teología, hermano, se deja engañar por eso. En primer lugar, no debió ir, porque la consejería, porque la doctrina no es para el inconverso, es para el creyente, porque no se pueden sujetar a las leyes de Dios. Cuando Cristo hablaba al inconverso, nunca le dio consejería. ¿Qué le hablaba? De arrepentimiento y nada más. Cristo dijo una vez, no eches las perlas a quien dice a los cerdos, o sea que vuelvan y os despedacen. ¿Se da cuenta? Fue el error, fue con su buen corazón, pero poca doctrina. Yo no le consejería a una persona que no sea creyente. Puedo aconsejar, pero no como un consejo que lo pueda dar cualquier persona, no un ministro, no con la autoridad de la Biblia. Porque si usted coge a una persona que es creyente, porque usted va, si tú es soltero, usted lo aconseja, la persona no se va a sujetar a usted porque es casado o soltero, sino porque usted viene con la autoridad de las Escrituras. Tú no te quieres sujetar, a mí no me estás sujetando. Yo no te estoy dando las órdenes, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y si es cristiano, se va a sujetar. Si no es cristiano, no se sujeta. Pero que se quedará con el cargo de conciencia y porque el Espíritu Santo lo estará redarguyendo, no así el inconverso. Ese es el problema. ¿Ven? La razón del por qué es mejor ser soltero que casado es por lo siguiente. Pablo dice que las casadas tendrán aflicción de la carne. Estamos terminando. 1 Corintios 7, 28 al 29. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Y yo lo quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, acuérdense que el tiempo es corto. Esta frase, no está en vano. Siempre habla de los últimos tiempos, de que la prioridad es la extensión del reino. No está en vano allí metida. Amén. Resta pues que las que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Amén. El matrimonio resulta en aflicción de la carne. Los casados tienen más responsabilidades y necesidades temporales que los solteros, ¿o no? El casado no puede agarrar sus 4 trapos y irse de viaje, ¿no? Bueno, tiene su trabajito, por ley tiene que tener su trabajito y tiene que mantener ahí a su esposita. Y aparte que si la esposita a veces le dice que no, y el esposito se va, ya sabe lo que se arma, ¿no? La Tercera Guerra Mundial. Tiene mayor responsabilidad, ¿no? Claro, hermano. Tiene sus hijos quizá, su esposa, su esposo. ¿Ven? 2, los solteros tienen mayor disponibilidad para servir a Dios. Disponibilidad, no disposición. Tiene más tiempo libre, a eso se refiere. ¿Ven? 1 Timoteo 7, 32 a 34. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ella tiene que agradar a su marido y tiene que agradar a Dios. Y la soltera, solamente a Dios. Los solteros tienen ese más tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para cumplir la gran comisión, para hacer misiones, correr más riesgos por Cristo, ¿o no? Sí, hermanos. ¿El casado también puede hacer esto? Sí, pero con mayor aflicción. No es lo mismo que usted se vaya a hacer misiones en un país allá, ahorita por ejemplo allá por Afganistán. Ay, Dios me está llamando, ya que te llame a Afganistán. Ahí donde están matando ya a los cristianos. A ver, ¿te vas a ir con toda tu familia? Y si te vas, tú dices, ¿cómo se va a quedar mi cholito, no? ¿Cómo se va a quedar mi hijita, mi hijito, o no? Mi esposa.
¿verdad? Lo vas a pensar bien. ¿Amén? Entonces, de eso es lo que estaba hablando Pablo. El casado puede hacer esto, pero con mayor dificultad, con mayor tensión. Pablo tenía, hermanos, este don, por tanto, él decidió no casarse. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Por eso le decía al comienzo, él vivía Cristo, comía Cristo, respiraba Cristo. Amén. Entonces, él tenía una vida muy difícil, quizá, digo yo, no quiso exponer a una familia que él pudiera tener. ¿A qué? A ser apedreada, a ser ajusticiada, a ser torturada, a pasar necesidades, hambres, también quizás abundancias y muertes. Y él dijo, yo solo voy a hacer este trabajo mejor. No para todos es esto. Amén. Entonces, ¿qué de los otros solteros que no tienen este don? Porque hemos hablado de los 3 clases de solteros. Ahora, ¿qué de los otros solteros? Como por ejemplo, los viudos, los separados, los divorciados, o los jóvenes que todavía no se casan, pero se van a casar. Son jóvenes, pero se van a casar después. Están en esa clase de los otros solteros. ¿Pueden servir al Señor? ¿Pueden pedir perdón al Señor que les dé don de continencia o no? Sí, hermano, pueden pedirlo. ¿Pero usted cree que lo vamos a pedir? Pueden pedirlo. ¿Quién dice que no pueden pedirlo? Sí. Amén. Tienen que buscar al Señor. 2. Tienen que buscar más al Señor y ser más precavidos que las personas casadas y que los que tienen el don de continencia. No es que ellos no tienen el don de continencia y están casados. ¿Cuál es el peligro? La fornicación, las caídas. Entonces ellos tienen que, por ese sentido, si no les dio el don de continencia a Dios y por ejemplo están separados, o por ejemplo están divorciados, o por ejemplo son jóvenes pero todavía no se casan porque están estudiando o están trabajando lo que sea, ¿qué tienen que hacer? Meterse en Dios, hermano. Más el que tiene don de continencia, más que el casado. Tiene que ser precavido, más que los otros. Amén. Conclusión, no te hace ni más ni menos santo si estás casado o estás soltero. Amén. Unos pueden servir mejor al Señor siendo solteros que casados, pero otros también al revés. La voluntad perfecta de Dios para unos es que se casen, pero para otros su voluntad perfecta es que no se casen. Tanto esto obedece al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, no hagamos una promesa a Dios de mantenernos solos unos 7 años y sirviendo a Dios después para casarnos. Eso no es sabio. Habrá luchas y peligros de caídas. Orar a Dios por una esposa, pero no estar pensando en eso siempre también. Traerlo a la mente no es bueno, porque eso empeorará el problema. ¿Amén? La Biblia dice que hay que redimir al tiempo sirviendo al Señor. ¿Amén? Gloria al Señor. No se sienta más, no se sienta menos. Cada uno con el don que Dios nos ha dado. Y así servimos mejor al Señor. No se meta en un don que Dios no le ha dado. No juzgue ni prejuzgue. Gloria al Señor. Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta hora.